Les damos la bienvenida al podcast 206 de Crónicas Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña César Rivera, me encontré en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. César. Precisamente el día de hoy nos trae el primer juego de nuestros retos. Él logró sacar este juego de su backlog gracias a sus votaciones. Les recordamos cuál juego es, César, y qué nos quedamos escuchando. Vamos a escuchar de la banda sonora de Diofield Chronicle, el Diofield Theme. Recuerden que nos encuentran en los gestores de podcast que utilicen y también a través de nuestra página www.cronicasgumba.com. Diofield Chronicle. Este juego es de Square Enix. Para quienes no lo sepan, por Square Enix. Sí, yo aquí voy a meter la cucharada un poquito. No sé si usted iba a hablar al respecto, pero para quienes no tienen nuestra edad, Square Enix es una compañía que les va a sonar por juegos de acción, JRPGs muy famosos, pero eso no fue así. Hace muchísimos años Squaresoft era una compañía, Enix era otra, se hicieron famosos haciendo juegos de rol japoneses, JRPGs, pero se terminaron funcionando en el 2003. De ahí trataron de crecer en el mundo y resulta que precisamente a principios del 2024 lanzaron un anuncio un poquito raro porque dijeron vamos a tratar de hacer menos juegos, y eso es porque Diofield Chronicle es uno de esos juegos que salió en una oleada. Yo no sé si eran juegos que se les habían quedado durante la pandemia o la estrategia de Square fue inundemos el mercado para pegar por cantidad. O de pronto tenían de pronto algún compromiso de una fecha de cierre de ciclo contable, una de esas cosas que son pura burocracia, entonces tenemos que lanzar todo antes de, porque si no nos toca reportarlo como pérdidas, alguna cosa por el estilo, y salieron con todo. Correcto, entonces cuéntenos un poquito en qué época salió. Usted lo jugó en Play 5, ¿cierto? Sí, señor. Efectivamente, este juego es un título de estrategia y rol en tiempo, entre comillas, real, desarrollado por una empresa que se llama Lancarce en colaboración con Square Enix y fue publicado pues por Square Enix. Este juego salió el 22 de septiembre del 2022 y está disponible para PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y como mencionaba Víctor, yo lo jugué en la versión de PlayStation 5. Les voy a hablar un poquito de la empresa que lo desarrolló o que lo co-desarrolló, como lo quieran ver. Esta Lancarce Co. Limitada. Porque a pesar de que es una empresa bastante desconocida, ha participado en varios proyectos importantes. Como tal fue fundada en Tokio el 24 de junio del 2004. Se especializa en el desarrollo de juegos y en colaborar con otras empresas para sacar sus proyectos adelante. Los primeros lanzamientos fueron desarrollados para la Nintendo DS, un juego por allá en el 2005 que se llama Yakuman DS, que fue publicado directamente por Nintendo de forma exclusiva para Japón, y eso pasó porque es un título de Mahjong. Es un juego así como, digamos que medianamente parecido al dominó, que son fichitas de plástico, que son símbolos y hay que hacer parejas. Entonces es un juego muy de corte japonés, pero eso fue lo primero que desarrollaron para Nintendo. Ese mismo año Taito publicó en conjunto con ellos un título que se llama Labyrinth, que es un juego de carreras, acción y acertijos que se parece un poquito a de pronto Super Monkey Ball, si lo han visto, es una forma de compararlo. En 2007 lograron una colaboración con Atlus y en conjunto lanzaron el primera y tal vez su franquicia más conocida, que fue Etrian Odyssey. Eso es un juego de rol en primera persona donde nos desplazamos por laberintos por turnos. También fue para Nintendo DS.
2008 fue un año prolífico para la empresa porque desarrollaron y apoyaron 4 títulos en total. The Legend of Kage 2, para Square Enix. De este juego pueden ir a visitar nuestra página web www.cronicaskumba.com y van a encontrar la reseña del título original que salió para la NES hace demasiados años como para ya no avergonzarme de decirlo, y también de esta entrega, de esta segunda entrega que salió de la nada allá en el 2008 y que la lanzaron precisamente para la Nintendo DS. Es una buena secuela / reboot de la franquicia. También en ese 2008 lanzaron Etrian Odyssey 2 en conjunto con Atlus, Space Bust a Move para Taito y Wii Chess para Nintendo. Entonces, como se darán cuenta, la mayoría de los trabajos que ellos hacen son ellos desarrollan y alguien les publica, o ellos desarrollan en conjunto con la empresa con la que van a publicar, porque pues el equipo es relativamente pequeño. Estoy viendo un patrón aquí para de pronto invitarlos. Hay un par de juegos que hemos reseñado en podcast, el Octopath Traveler y el Triangle Strategy, y veo que es exactamente el mismo esquema de contratación de Square Enix. Es decir, con Octopath Traveler tenían a Acquire. Realmente Acquire es una empresa pequeñita pero con mucha experiencia a la que ellos apoyaron y salió el Octopath Traveler. Art Inc., por su lado, para Triangle Strategy es lo mismo, una empresa muy prolífica que ha trabajado con un montón de gente, con un montón de experiencia, pero con muy poquito capital, y ellos vienen y como que los apoyan. Sí, de hecho, este esquema, y lo he visto mucho en algunos juegos recientes que he terminado, por ejemplo, también lo vi bastante cuando vi los créditos de Ghostwire Tokyo, cuando lo reseñamos hace relativamente poco, cuando lo reseñamos hace relativamente, ya no me acuerdo qué número de podcast era, el 200, ¿qué? El 190 y... ¿cuál? Espérame un segundo, por ahí lo tengo en la hojita anotado. Y es un patrón que he estado viendo precisamente cuando yo soy muy juicioso y digo, no, pues las personas que hicieron esto se esforzaron, me voy a quedar viendo los créditos, sé que no voy a conocer absolutamente a nadie, pero igual los veo completos, a veces no son tan largos. Ya, en el podcast 198. Sí, de Ghostwire Tokyo, la empresa que desarrolló esto fue Tango Softworks, lo publicó Bethesda, pero si ustedes miran los créditos, hay colaboración de Square Enix que les prestó los estudios para hacer captura de movimiento. Hay colaboración de trabajadores independientes, hay colaboración de estudios que son 5 o 6 personas que se dedican a hacer los modelos de los baños de las casas y solamente hacen eso, son trabajos muy especializados, pero hay muchísima colaboración y esto pasa también con este tipo de estudios. Entonces, por ejemplo, ellos se encargaron de un juego de Shin Megami Tensei que se llama Strange Journey. Ese lo desarrolló Lancarce, pero cuando llegó el momento de hacer Shin Megami Tensei 4, de que también tenemos por allá un podcast, ellos prestaron dos de los recursos que trabajaron en Strange Journey para que trabajaran con Atlus desarrollando la cuarta entrega. Entonces ellos técnicamente aparecen como coproductores, como codesarrolladores, pero realmente fue mirar los créditos y eran solamente 2 recursos. El cuento es que esta empresa a partir del 2009 empezaron a expandir el portafolio, empezaron a trabajar más plataformas, desarrollaron sus primeros juegos para iPhone y iPad, para PlayStation 3 y para PC, entre otras. En 2018, luego de haber apoyado algunos proyectos para 3DS, lanzaron de la mano de Spike Chunsoft su primer juego para PlayStation 4. Es un juego de rol en primera persona con un toquecito de supervivencia. Es digamos que algo parecido a The Train Odyssey, pero con una temática muy diferente y con este temita de la supervivencia. En 2021 lanzaron un juego que de pronto les puede sonar si son fanáticos de todo este tema del rol japonés. Un juego que se llama Monarch, que salió para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch. Es otro juego de rol, en tercera persona y con algunos elementos tácticos o de estrategia, pero ligeros. Es más como de ubicación de los personajes durante las batallas, ese tipo de cosas. Así llegamos a The Diofield Chronicles en 2022, en colaboración con Square Enix. Y
luego de eso, su título más reciente fue un título de cartas licenciado de un juego de cartas que es popular en Japón, Card Vanguard, algo, algo. Y al menos en el momento de la publicación o durante las veces que encontré información, es un equipo que normalmente está compuesto entre unas 40 a 60 personas. No es un estudio realmente muy grande. Entonces lo que hacen es que contratan a terceros para cumplir ciertas labores específicas. Ahorita lo vamos a ver cuando les mencione algunas de las personas involucradas. Y a través del publisher, digamos que complementan su fuerza laboral para sacar lo que necesiten. Esa es la historia de LAN Carse Co. Limitada. Ok, entonces de la mano de este estudio colaborador y publicando a través de Square Enix, el título no nos dice mucho. Ya nos dijo que era un juego que mezcla ahí un tema de estrategia medio en tiempo real, medio en turnos, porque nos lo puso en comillas. Cuéntenos un poquito esto, qué setting tiene, qué historia nos cuentan. Esta parte de la historia es un poquito difícil de explicar porque es importante dentro del juego y utiliza un montón de nombres propios, pero voy a tratar de simplificarlo un poquito. Porque es de esos juegos que dicen, y esto se llama así, y esto se llama así, y este se llama así, este se llama así, Como este es ver el Star señor tal, Wars a veces por primera vez. No, Star Wars es sencillo comparado con la cantidad de personas que nombran en este juego, pero el punto es que, así como en términos generales, hay un continente que está dividido en 3 regiones que llevan muchos años en guerra. Una es el Imperio, que tiene intenciones expansionistas. Una es la Alianza, que se creó para contenerlos. Y por último tenemos el reino de Aletain, que al estar como en una isla se ha mantenido al margen relativamente en los últimos años. La idea es que el Imperio parece que empieza a llevarlas de ganar en ese combate con la Alianza, y como la isla produce un recurso muy valioso, en sus campos de Dio empiezan a sonar vientos de guerra. Esa es como la ambientación del juego. Tres grupos, dos que han estado en combate por mucho tiempo, uno que ha estado más bien aisladito, y el Imperio empieza a decirle, oiga, venga, usted produce eso, yo necesito eso para diferentes cosas, espéreme allá, ahí voy. Nuestros personajes entonces son un grupo de mercenarios que reciben el nombre de los Zorros Azules y tienen 4 claros líderes. Nosotros en la base y en todo momento manejamos a uno que se llama Andreas Rondarson, quien era el chambelán y guardaespaldas del cuarto príncipe heredero al trono, que lamentablemente fue asesinado cuando ambos eran muy jóvenes. Entonces él como que mataron su encargo y tiene otro amigo y conoce otras personas, y con ellos montaron este grupito de mercenarios. El cuento es que a través de los capítulos que tiene el juego pasa de todo. Eso, hay traiciones, giros, ataques, contraataques, revelaciones, otras traiciones. Pasan un montón de cosas, pero lo cuentan con todo metiéndose como dentro de los nombres propios. Entonces me empiezan a nombrar gente, y el duque que nos patrocina es tal y está en lucha contra el consejo de no sé quién, que está presidido por el arzobispo no sé cuál, y son nombres y nombres y nombres y nombres, y yo al final, o sea, lo que usted me está contando es súper simple, pero se me hace que me lo está complicando tanto por tratar de darme trasfondo, que como que metieron demasiados personajes como por nombrar gente. Entonces eso es lo que hace de verdad complicado de explicar. En términos generales, es entretenida la trama, pero es más bien básica. Hay un montón de giros, pero muchos se ven venir. Otros salen de la nada, entonces pues no tienen ningún sentido. Y pasan cosas y como que yo no tomo decisiones ni estoy interviniendo en la historia, o sea, estoy haciendo lo que me dicen la mayor parte del tiempo. ¿Cómo se cuenta esa trama? Bueno, parte de ella la hacen un narrador que nos habla entre misiones.
Él va contando no sé qué, no sé qué, y el imperio hizo esto, y el imperio hizo esto otro, y no sé qué, y entonces tomaron procesión, y vienen tantos soldados de no sé dónde, y no sé qué, y ahí vamos a ver qué hacen nuestros personajes. El otro segundo tanto lo cuentan los personajes cuando hablamos con ellos para activar las misiones. Entonces, cuando estamos en una base, nos dicen, mire, la siguiente misión, vaya y hable con tal persona. Entonces, uno va y habla con esa persona, y esa persona nos dice, ay, sí, mire que está pasando esto, 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 otro, y eso es otro pedacito de la historia. Otra forma de recibir información sobre la historia es que previo a cada misión como tal, nos sentamos en una mesa, que es lo último en tecnología, y nos muestra qué es lo que está sucediendo, para dónde se están moviendo las diferentes batallones, y para dónde van de un lado al otro, y entonces cómo pensamos nosotros atacarlos. Entonces ahí también nos van contando otro pedacito de la historia, porque ellos van revelando y ellos van expresando lo que sienten con respecto a eso. Entonces hay un personaje que lo que le interesa es como obtener conocimiento y hacerse más poderoso. Entonces dice, ay, sí, bueno, y entonces alguien le dice, no, hay que proteger a los civiles, y no, los civiles no me importan, tengo que hacer esto y esto y esto, y si se me atraviesan por delante, de malas. Hay otro y ahí en esas briefings es que uno se va enterando, en esos como informes de misión, también se van enterando de pedacitos de la trama. Y la última forma de recibir detalles sobre lo que está sucediendo es que justo dentro de la misión, antes de que empiece o al final, hablan algún texto entre ellos y que se dicen, mira, tal cosa, ay, sí, tal cosa, ay, sí, mira, ahí estos son los que nos están traicionando, tal cosa. Dan detallitos, pero son muy pequeñitos. Esas son como todas las formas en las que nos cuentan toda la trama. ¿Qué pasa con los personajes? Sí hay personajes así como relevantes, importantes, se desarrollan, cambian. Los 4 líderes del grupo. Andreas, que es nuestro protagonista, por así decirlo, el mejor amigo de él, una noble que encontramos en una misión muy temprano, y un caballero noble que también nos encontramos en una misión muy temprano. Ellos 4 son los que más tienen interacción y son los que tienen como motivaciones más marcadas y más claras. Todos los demás otros personajes que nos encontramos, pues tenemos interacciones con ellos y nos van contando cositas, pero no se desarrollan tanto. Ellos, en cambio, intervienen de forma activa en la trama y tienen sus motivaciones propias y sus propios giros, y todos los demás no tanto. Y pues siempre se desarrollan de la misma manera. No es que yo elija algo, no, es que es así. Esta es la historia, esta es la trama, y por allá vamos. En términos generales es interesante y entretenida, pero pues lo que le comentaba, que hay demasiados nombres de personas y lugares, lo que puede hacerla algo de confusa, y los giros y las facciones y los giros hay bastantes, pero no son necesariamente previsibles, o no son de esos giros que como que hay una pista y ahí viene el giro. No, es que estaba pasando esto, ahora pasó esto, y ahora todo se devolvió, hay que hacer esto otro. Entonces no es como de los puntos más fuertes del título. Ok, entonces un juego que pues Square normalmente le mete historias interesantes. Si la historia de pronto no le gustó tanto, pasemos a hablar un poquito de cómo se juega. A mí me intriga porque lo que he visto parece un juego de estrategia por turnos, pero también veo como que las unidades se mueven en grupito, como si fuese, qué sé yo, un Age of Empires o cosas así. ¿Cómo describiría la jugabilidad de este Diofield Chronicle? Es un juego de estrategia en tiempo real, donde controlamos un equipo de 4 personas principales con la misma cantidad de compañeros de respaldo. Entonces, ahora le voy a explicar por qué el real, entre comillas. Aunque todos los eventos se ejecutan en tiempo real, cuando seleccionamos cualquier unidad para darle instrucciones, el juego se pausa. ¿Ya? Entonces, yo selecciono cualquiera de las 4 unidades que llevo en mi equipo, y le voy a decir, quiero darle una instrucción, automáticamente el juego se pausa. Nadie se mueve, todos quietos. Si de pronto quieren compararlo con algo, ¿se acuerdan cuando hablamos o cuando Víctor jugó 13 Sentinels? Uh-huh. Tal cual.
usted selecciona la unidad y le va a dar una instrucción y todo se pausa para que usted tome la decisión y mire para dónde lo van a mover y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que el tiempo real, entre comillas, porque a cada rato está el juego pausado. Realmente no es por turnos, no es que primero va él, luego va él, no. En cualquier momento usted puede seleccionar cualquiera de las unidades y en el momento que usted selecciona la unidad, todo se pausa para que usted pueda analizar qué es lo que va a hacer, para dónde lo va a mover, a quién lo va a poner a atacar, si va a utilizar un poder especial, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando seleccionamos entonces el personaje, lo que hacemos es que le damos instrucciones de para dónde moverse. Le podemos pedir que usen sus ataques normales. Si le decimos simplemente ataque a alguien, ellos atacan automáticamente con sus ataques normales, pero también tienen habilidades especiales. Estas últimas son muy buenas, sobre todo para atacar grupos de enemigos, pero tienen un costo en energía que es finita y también tienen un tiempo de enfriamiento. Después de que las uso, tengo que esperar que pasen una cierta cantidad de segundos para poder volver a usarlas. Y con respecto a que tenemos 4 personajes en pantalla o activos, también tenemos 4 personajes de respaldo. Y el uso de esos personajes de respaldo es que, como quien dice, están acompañándonos en espíritu y cuando ellos pueden utilizar sus habilidades especiales contra los enemigos, solamente a las habilidades especiales, dependiendo de la energía de nuestro personaje principal. Entonces no es que una y otra, no, los de una o los de otra. ¿Qué más? En el combate es importante controlar la posición de nuestros personajes frente a los enemigos, porque si los golpeamos por la espalda, les hacemos o nos hacen daño extra. Hay algunas habilidades de los personajes que ayudan con el control de la posición o atraen ataques sobre algunos personajes más resistentes para que con los demás podamos caerles por la espalda y hacerle daños extra. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que es un caballero que tiene una carga de caballería. Entonces la carga de caballería empuja a todos los enemigos hacia el mismo lado y los agrupa. Entonces yo después puedo caerle con un ataque especial que tiene un área de rango y le hace daño a todos ellos. O el personaje principal, Andrés, tiene una habilidad que les permite saltar y caer detrás de los enemigos. Entonces eso me sirve para 2 cosas: o que él atraiga el daño, que no es muy conveniente porque mi personaje no es de los más resistentes, o que él quede a la espalda de los enemigos que me están atacando a otro personaje para que él haga daño adicional. Entonces hay que jugar un poquito con eso, con el tema de la posición. Las misiones siempre tienen una meta principal, que es variadita, puede ser eliminar a todos los enemigos, o proteger una posición, o matar un jefe, o de pronto acompañar una carreta, o cosas por el estilo. Pero también tienen siempre 2 misiones adicionales o 2 submisiones que están en contravía entre ellas. Una es terminar sin que caiga nadie en batalla. Si los personajes se quedan con vida 0, pues simplemente se desvanecen y yo puedo ir con otro personaje a levantarlos, pero hay que tener en cuenta que si muevo al personaje puede estar dándole la espalda a otro. Me pasó un par de veces que me descuidé y me barrieron todo el grupo porque por estar levantando a uno, a los demás le estaban dando por la espalda. Esa es una de las submisiones, y la otra submisión siempre es acabar en menos de X tiempo. Ese X tiempo pueden ser 4, 6 u 8 minutos la misión, dependiendo pues, de la misión como tal. Y digo que están en contravía porque eso de acabar en menos tiempo nos obliga a ser más ofensivos, más agresivos en la meta, pero pues eso va en contraposición a que tenemos que ser más defensivos si queremos que ningún personaje caiga. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es porque las misiones realmente son muy cortas y están diseñadas para que usted las repita. Entonces, una misión de estas puede tomar, pues no son 4 minutos reales, porque cada vez que uno pausa en cualquier momento, el cronómetro o el tiempo total del juego se para. Pero pues de igual una misión de 4 minutos estamos hablando más o menos de 6 a 7 minutos, casi que se duplica el tiempo. Entonces la misión más larga es de como 15 minutos de misión. Y la idea es que usted la pase cumpliendo uno de los objetivos y más adelante se regrese a cumplir otro de los objetivos. ¿Y por qué es bueno conseguir o completar esas misiones secundarias? Es porque todas las misiones nos dan experiencia para todos los que participaron en la batalla,
y nos dan puntos de habilidades para el equipo o materiales raros, además de dinero. ¿Listo? Entonces, por eso es bueno completar esas misiones, esas submisiones o esos subobjetivos dentro de las misiones principales. Ahora, ¿para qué sirven todos estos recursos? Pues ya les había mencionado que había una base. Entonces, en esa base podemos comprar mejores armas, mejorar las habilidades del equipo, comprar mejoras pasivas para los personajes con los puntos que nos dan por subir de nivel, mejorar las invocaciones con los materiales raros, y estas invocaciones que no les había descrito previamente, pues son solamente poderes especiales que se van cargando a medida que vamos derrotando enemigos dentro de las arenas. Entonces, a medida que los vamos matando, ellos nos dan un recurso que se llama TP, que son como unas lucecitas azules, y cuando llenamos todo el círculo tenemos un punto para invocar. Algunas invocaciones valen un punto, algunas invocaciones valen 2 puntos, y esas invocaciones el juego nos da por defecto algunas a medida que vamos avanzando en la historia, y hay otras que hay que buscarlas en las misiones secundarias, y eso es otro tema. El juego se puede terminar más o menos unas 25 horas, y a lo largo de toda la aventura nos van desbloqueando cositas, nos van desbloqueando nuevos personajes o nuevas invocaciones o mejoras para las tiendas o mejores armas, pero también hay que ir completando misiones secundarias. Esas nos dan recompensas adicionales, por ejemplo, esos puntos que pueden utilizar para mejorar las habilidades de los personajes, por ejemplo, de todos los guerreros, para que esta habilidad cueste un poquito menos o se demore un poquito menos en volverse a cargar, pues la podemos mejorar, y esos puntos nos los dan cumpliendo esas misiones secundarias adicionales. Entonces recibimos unos por simplemente avanzar y otros por hacer esas misiones secundarias. Hay unas que son súper breves, es solamente hablar con un personaje, el personaje nos cuenta algún dato de su vida y nos da una recompensa monetaria. Eso es como, hey, mire, aquí hay dinero gratis. Hay otras que sí son, oiga, no, hay que hablar, y entonces nos dice, ay, sí, mire, es que tengo que proteger una aldea, y entonces nos mandan a batalla a proteger dicha aldea. Y creo que no hay mucho más que... no, mentiras, hay un tema que no les comenté, y es que hay un sistema que no es obligatorio usarlo, pero si se quiere tratar de conseguir alguna de estas objetivos secundarios dentro del juego, es bueno tenerlo en cuenta. Y es un evento que se llama el Battle Log. El Battle Log es como un registro de batalla y nos permite devolvernos a un estado anterior del combate. Como esto no es por turnos, hay puntos o hay momentos críticos dentro de la batalla. Entonces les doy un ejemplo sencillo. Estamos invadiendo una fortaleza. Como estamos invadiendo una fortaleza, la primera parte es eliminar todos los enemigos de esa área y abrir las puertas. Cuando abrimos las puertas, el juego saca como una foto de cómo estábamos en ese momento y nos aparecen nuevos enemigos y otra puerta más adelante que hay que abrir. Entonces barremos con ese segunda tanda, y al abrir la segunda puerta hace otro registro de batalla. ¿Qué es lo que sucede? Si de pronto nos tumban a un personaje o vemos que no estamos atacando lo suficientemente rápido, nos podemos devolver a cualquiera de esas fotos anteriores para volver a jugar ese pedacito y, por ejemplo, así evitar que nos tumben a un personaje o cosas por el estilo. Tomar algunas decisiones diferentes para curarlos antes de mandarlos a la batalla y cosas por el estilo. ¿Qué otra cosa se me olvidó mencionar? Bueno, el tema de los personajes. Pues ya les mencioné que hay algunos caballeros y que hay un personaje que podemos curar. Entonces, como se puede imaginar, hay diferentes clases. Son buen complemento entre ellas. Tenemos guerreros y caballeros que pueden ir adelante en la batalla y resisten bastantes golpes o se mueven muy rápido dentro del mundo. Y de esos personajes secundarios que los podemos poner en la reserva, podemos colocar magos, sanadores o arqueros de respaldo. En realidad uno puede al principio de cada misión elegir de entre todos los personajes que usted tenga disponible cuáles quiere poner adelante y cuáles quiere poner atrás.
cada misión, por ejemplo, yo armé como un grupito que me pareció balanceado y con ese me fui casi todo el resto de la aventura, pero uno puede también jugar un poquito con ese orden de las unidades y pues cada uno tiene habilidades diferentes, tipos de armas diferentes, algunos atacan a distancia, tienen ventajas sobre algunos otros, por ejemplo los arqueros tienen ventajas sobre la caballería, les hacen un porcentaje de daño adicional. No es un tema de triángulo estilo Fire Emblem, pero sí hay un dañito adicional a cierto tipo de unidades. Y ya, creo que eso sería todo para la jugabilidad. La opción, digamos que decía que a veces pues tienen objetivos que le obligan a rejugarlo mucho. ¿Eso hace que se le alargue el juego? ¿Qué tanto se demoró? Yo me demoré, pero para sacarle el platino, que tiene un poquito de grinding al final, me demoré aproximadamente unas 40 horas. Pero el juego, lo que le digo, si usted se va por la línea principal y es más o menos decente en la estrategia, se puede tardar unas 25, 27 horas. Esas misiones, ese tiempo extra me lo gasté porque me puse a hacer misiones adicionales, atacar todos los objetivos secundarios, para poder tener más recursos, para poder hacer todas las mejoras, y porque hay un trofeo que me obliga a llevar al menos uno de los personajes hasta nivel 50, que era el nivel que me pedía el logro, el trofeo. Pero el juego se puede terminar en un par de niveles antes. Igual sí les recomiendo, y eso es muy chévere del juego, cuando usted mira las misiones secundarias, ellos le dicen qué tipo de recompensa dan la misión secundaria. Entonces, por ejemplo, hay misiones secundarias que claramente son para obtener personajes, hay misiones secundarias que son claramente para obtener, por ejemplo, acceso a un arma nueva o un recurso nuevo o una invocación nueva. Entonces pues el juego le muestra cuáles son como las misiones secundarias importantes, pero igual yo las hice prácticamente todas y fueron como 40 horas más o menos de juego. Ok, listo. Entonces, después de esto y la jugabilidad, hablemos de los aspectos técnicos. La perspectiva veo yo que es como en ángulo, tiene unas mezclas ahí como medio anime, pero se ve un poquito serio. ¿Cómo lo describe? Es complicado, pero bueno, el juego primero que todo utilizó el Unreal Engine, pero en este punto el tema de las gráficas es que se empiezan a ver las limitaciones de presupuesto del juego. El estilo visual es una representación como versión anime de una Europa renacentista. Entonces los personajes tienen ese diseño de rostros esbeltos y ojitos un poquito más grandes de lo normal, el- pero los trajes son muy como chalecos y armaduras y colitas aquí y allá. Entonces es una mezcla, la verdad, bastante extraña. El diseño de personajes lo encargaron a un tercero, una persona que se llama simplemente Taiki. Se ven geniales cuando los representan en los cuadros, en las imágenes dibujadas, porque es muy, muy anime. Pero son bastante pobres en los modelos poligonales, se sienten bastante diferentes y la calidad de animación tampoco es la mejor, como que les faltan cuadros de animación a veces, como que no es muy fluida la animación. Entonces ahí es ese contraste. A mí me gusta mucho cómo se ven los dibujitos. O sea, cuando el que diseñó el personaje le puso el peinado muy anime, muy... Le recuerda a uno, por ejemplo, diseños de personajes de otros juegos de rol vieja guardia. Pero cuando uno ve el modelo poligonal que representa ese dibujito, uno dice, no, pero es que el pelo no es así y las texturas están como de bajita calidad y no sé, no es lo que llegaría a uno a decir que es cumplidor. En cuanto al tema este de que cuando estamos en combate y que se ve elevadito a la distancia, eso realmente es un juego de cámara porque uno puede mover la cámara libremente. O sea, uno puede rotar la cámara 360 grados y acercarla y alejarla lo que quiera, acercarla y alejarla para tener control sobre eso, y eso todo es en tiempo real. Entonces pues digamos que la distancia a la que está
por defecto el juego funciona bastante bien. Se me hace que uno alcanza a ver bastante área como para poder tomar decisiones. Igual hay un botón que le permite, cuando uno quiere ver el Battle Log, también le permite a uno panear todo el escenario para como ir pensando la estrategia a largo plazo, como quien dice, es que esto nos va a tocar hacer y avanzar por acá y luego por acá, entonces mejor mando 2 por acá y me quedo con 2 por acá. Bueno, en cuanto al tema ya un poquito más de desempeño, todas las versiones funcionan bastante bien, no importa tanto que algunas vayan a 30 cuadros por segundo y otras a 60 cuadros por segundo. La verdad, para la velocidad de la acción eso no afecta. Hay una opción también, por ejemplo, para que todo suceda más rápido. El juego va como a velocidad 1, pero uno la puede subir hasta velocidad 2 para que hagan todo al doble, pero pues hay que tener en cuenta que como todo es en tiempo real, uno tiene que estar también pendiente de reaccionar a tiempo. Eso sí, la resolución está algo reducida en la versión de Switch. Cuando usted la ve en un televisor más bien grandecito, y lo recomiendo, un televisor más o menos grandecito, algunos personajes se ven algo borrosos. No es nada grave, pero pues sí hay que tenerlo en cuenta que la resolución, la versión de Switch, la resolución es relativamente bajita y puede ver algo borroso, pero igual uno alcanza a distinguir, y si usted va en el modo portable, funciona bastante bien. Y a muchas personas les gusta jugar esto en modo portable, ya sea en un Steam Deck o en la Switch, por la estructura de las misiones corticas. Eso de que las misiones duran 10 minutos, entonces se hace una sesión de 10 minutos y completa una misión y listo. Al día siguiente puedo jugar a otra cosa, No es la forma como yo juego, pero el juego se da para hacer ese tipo de jugadas. Entonces, visualmente es cumplidor, pero no es nada muy llamativo que digamos, y sí se le ven algunos elementos corticos aquí y allá. Listo, entonces pasémonos a sonido. ¿Esto tiene actuación de voz? Porque para mí eso ya como que se hizo en estos juegos de Square Enix, se me hizo como muy apreciado poder escuchar todas las historias con voces y dejarlo sonar como una película. Sí, el juego cuenta con doblajes en japonés e inglés. Los actores en ambos idiomas son bastante reconocidos y experimentados, pero se me hizo que el director de voz o la persona encargada de hacerlo, como el encargado del doblaje en inglés, no lo hizo muy bien. Le falta energía a casi todos los personajes. Así que yo empecé con el juego en inglés, pero ni siquiera es culpa de los diálogos, porque los diálogos están ahí, decentes. Pero como que algunos están entregando las líneas como con lo mínimo, el mínimo esfuerzo, y no hubo nadie que les dijera, no, repitan la toma, pero aquí están sintiendo tal cosa, o aquí hay que ponerle más energía. No hubo quien les diga, porque es que los actores son reconocidos y experimentados. Entonces no entiendo, no es porque, sí, no, contrataron al señor conserje que iba caminando, venga, grábame aquí unas líneas. No, son personas reconocidas, pero sí la dirección de voz en inglés me pareció más bien flojita. Así que decidí dejarlo en japonés porque digamos que los actores son como más emotivos en sus expresiones. En cuanto a la música, esto es otro de esos elementos que les mencionaba, que como los estudios son pequeños y muy especializados, terminan trayendo gente de otros lados. Aquí lo que hicieron fue que contrataron compositores externos. Fue compuesta por Brandon Campbell y Ramin Djawadi, quienes son conocidos por haber participado en la banda sonora de Game of Thrones. Y tienen esta banda sonora cortes muy similares, es decir, utilizan una orquestación simulada, que no hay presupuesto para contratar una orquesta de verdad, pero la llenaron de instrumentos de viento, violines y percusiones que le dan esa sensación de aventura épica y antigua, que aplica bastante bien con el ambiente o con todo el background que tiene el juego. Mi queja en este sentido es que son poquitas canciones y se repiten un montón. La banda sonora oficial, que por ejemplo la venden en Steam, está compuesta solamente o consta solamente de 23 canciones que suman en total 51 minutos de música. Y lo que hacen es que mezclan algunos fragmentos a lo largo de la misión, pero por ejemplo
todas las misiones o todas las batallas arrancan con la misma canción de inicio de batalla. Y luego, entonces si hay un giro, ponen un fragmento de otra canción. Y luego si hay un contraataque, ponen un fragmento de otra canción. Pero son las mismas canciones y se repiten bastante. Una vez más, si ustedes son de esos que juegan en sesiones cortas, no les va a afectar tanto, pero yo que juego en sesiones largas de 3, 4 horas para poder sacar provecho aún, por ejemplo, una tarde del domingo, pues sí, ya me estaba poniendo, se me estaba mareando yo con la canción de batalla una y otra vez. Y ponemos esa aquí para... Pero por supuesto, vamos a colocar el tema que se llama Battle Begins, de la banda sonora de The Diofield Chronicle. Recuerden que nos encuentran en sus gestores de podcast y en nuestra página www.cronicasgumba.com. Le agradecemos si pueden entrar, ver algunas reseñas escritas y escuchar estos podcasts allí. Hoy, César nos está hablando del juego que ustedes eligieron dentro de los retos o las opciones que él les dio para sacar de su backlog. Y estamos hablando de Diofield Chronicle. Él lo jugó en PlayStation 5, nos dice que le puso como 40 horas o por allí para poder sacar el platino. Y nos hizo un resumen bastante importante, o bueno, una explicación bastante amplia. Ahora vamos al resumen de qué fue lo que más le gustó, lo que no le gustó y lo que de pronto le llamó la atención de este juego. Vale, un puntico antes, esta cosa está en absolutamente todo lado. PS, PlayStation 4, PlayStation 5, las Xbox de todas, el Nintendo Switch. Y en casi todas las plataformas hay un demo disponible. Entonces escuchen el resumen y luego tomen la decisión si quieren ir a probar ese demo o no. Primero voy a hablarles de los aspectos positivos. El primero es que el combate es entretenido y variado. Hay un par de misiones exigentes, pero me pareció que todo el tiempo, bueno, yo iba un poquito por encima del nivel porque estaba haciendo absolutamente todas las misiones secundarias. Pero se nota que el juego está relativamente bien balanceado. Me enfrentaba contra diversos tipos de unidades de los enemigos. Luego entonces iba avanzando y ¡pum! Hubo una emboscada, entonces hubo un cambio aquí y allá. Los objetivos también me los iban cambiando. Entonces todo el tema del combate y las misiones me pareció bastante entretenido y variado. Es el primer punto positivo. Lo segundo es que también tengo un buen nivel de variedad de unidades y el manejo de la progresión de los personajes. Llevamos 4 al combate con 4 de respaldo, pero al final el juego tiene casi el doble de esos personajes. Entonces uno se podría decir, mire, es que tengo estos y estos son sanadores y entonces mejor llevo más sanadores o mejor llevo más arqueros o mejor llevo... Y esos de, por ejemplo, de ataque a distancia, tengo arqueros, pero también tengo otros que no son arqueros, sino que utilizan como rifles y se sienten diferentes porque tienen habilidades especiales diferentes. Sí, su ataque normal es que a distancia disparan, uno es una flecha y otro es otra bala. Y otro es una bala, pero con sus habilidades especiales funcionan muy diferentes, porque los arqueros son para áreas de rango y los otros son como para espacios delante de ellos. Entonces, o lanzan granadas o bueno, juegos pirotécnicos que hacen cosas diferentes o cosas especiales. Entonces eso me gustó bastante, tanto la variedad de unidades como la progresión de los personajes, porque tengo muchas cositas para hacer dentro del... que yo quiero que las habilidades funcionen mejor. No, yo quiero entrar al personaje para darle habilitarle un poder pasivo especial que está solamente disponible para esta unidad. Eso me gustó bastante. Y el tercer punto que me gustó bastante es que está muy enfocado y efectivamente como una de las razones por la que lo compré es que respeta el tiempo del jugador.
no se pone a perder el tiempo alargando cosas o tratando de contarme la historia del papito del no sé qué. No, está muy enfocado. Muchas misiones son solamente ir a hablar con una persona, me entero de algo importante, tome una recompensa, dinero. Aquí sí hay una misión más larguita, yo decido si la hago o no. Y cada misión es al punto, no me toca hacer microadministración de demasiadas cosas. Hay varias cositas de personalizar aquí y allá, pero no son demasiadas. Y tampoco tengo un equipo así gigantesco, no son 80 personajes de los que todos tengo que nivelarlos. No, son una buena cantidad de personajes, teniendo en cuenta que puedo llevar al combate máximo 8. Esos son los 3 aspectos positivos. Ok, entonces pasémonos a lo que no le gustó. Hay 2 aspectos claramente negativos. Uno, todo el tema técnico. Se nota que el presupuesto es mucho menor que el de un juego AAA. Y por bastante. Es decir, todo el tema visual cumple, pero en ningún momento descresta. Todo el tema de iluminación es más bien plano. El diseño de los personajes, lo mismo, me permite distinguirlos a la distancia, pero no se me hace particularmente llamativo, sobre todo en sus modelos 3D. Las animaciones están bien hechas, pero también se notan por momentos que hay algunas animaciones que se quedaron como corticas, como que le faltaran a un par de cuadros de movimiento. Y la música también sufre por ese aspecto. Es buena, las composiciones son agradables, van temáticamente de acuerdo, pero son muy poquitas para la longitud del juego. Y otro, el tema por ejemplo de las voces. En japonés me gustaron bastante, debo admitirlo, pero en inglés hay personajes muy fuertes y hay personajes muy débiles. Entonces en general los aspectos técnicos me parecieron bajitos. Otro aspecto que me pareció que es malo es la historia, porque la historia es impresionantemente simple. Si usted la trata como de resumir, yo les puedo decir, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y es complicadísima de seguir por la cantidad de personajes y de cosas que trataron de meterle. Eso sí, están todos los clichés de las aventuras fantásticas que usted se pueda imaginar. Usted, no sé si alguna vez de pronto a alguien de los que nos escucha ha jugado Dungeons and Dragons, pero usted pone allá a una persona a dirigir la trama, y esa persona va a salir con exactamente un grupo de mercenarios que se enfrenta contra el reino, que no sé qué, que entonces los traicionan y que pasa esto, y luego pasa esto otro, y entonces pasa, tal cual. Eso mismo, aquí están los mismos giros, aquí están las mismas historias trilladas, y es sencilla en general, pero con todos esos nombres y esos como que le crearon lore y tratan todo de embutírselo a uno también, ¿sí? Pero eso no engancha. Entonces, hay personajes que me gustaron, hay decisiones que no me gustaron, pero pues es la historia que me están contando y me parece que la historia es flojita, es bien flojita. Y hay 3 punticos que les quiero mencionar, que no son necesariamente ni buenos ni malos, pero hay que tenerlos en cuenta porque los pueden afectar de alguna manera. Uno, cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse al esquema de control. Por ejemplo, ese que no haya un botón para pausar. Uno puede hacer como una ruta alternativa para poder pausar, que es, oye, voy a utilizar una habilidad especial. Y no es cierto, no voy a utilizar una habilidad especial, es solamente para pausar el juego y escoger el personaje que quiero que haga algo en particular. Pero, por ejemplo, es un poquito complicado y el control no se siente muy preciso en algunas ocasiones. Eso de que, quiero moverlo aquí y aquí. No sé cómo será con teclado y mouse, pero también he escuchado quejas para otras plataformas. Entonces, el esquema de control funciona, pero cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse. Otro, las misiones secundarias no siempre ofrecen buenas recompensas. A veces es solamente recursos adicionales de esos que me dan en las misiones normales. Algunas sí, y afortunadamente uno le dicen cuáles son las que son, pero pues no todas deberían, no sé. Me parece que la porción de las que ofrecen algo importante son muy poquitas para todas las misiones secundarias que hay. Y el tercer tema es que la música puede volverse repetitiva. A algunos les afectará más que a otros por el estilo de juego. Por ejemplo, a mí me afectó un poquito más por la forma que yo juego, que es que hago sesiones largas. Entonces a través de la sesión larga escuchaba muchas veces la historia,
la batalla inicia, y luego el desenlace de la historia, y luego la canción del campamento, y luego y la repetía y la repetía y la repetía, pero si de pronto ustedes son más de sesiones cortas, de pronto este tema no les afecte tanto. Entonces, para darle un cierre a este podcast, The Diofield Chronicle es un juego que lanzó Square Enix, y yo quería aquí meter la cucharada porque al principio dijimos que Square lanzó un montón de juegos y me di a la tarea de ver el nombre de algunos de ellos, y si no les suena este, de pronto tampoco les va a sonar Voice of Cards, Various Days Life, The Centennial Case Hachijima Story, Dragon Quest Treasures, Valkyrie Elysium, Star Ocean The Divine Force, Harvestella, Tactics Ogre Reborn, Strangers of Paradise o Romancing Saga, que salieron todos en un lapso muy cortico en 2022. Entonces es posible que este juego se les haya pasado sin enterarse. Por eso por ahí César lo tenía y comentaba que le llamaba la atención, y afortunadamente ustedes ayudaron a que saliera del backlog con sus votaciones. Resumamos entonces, don César, ¿a quién le recomendaría este juego? ¿Qué categoría lo pondría? Listo. En cuanto a categoría, yo diría que este es un juego alquilable, es un juego que es bastante entretenido, que va al punto, eso es importante, y la estrategia o las mecánicas son entretenidas, si bien los aspectos técnicos y la historia se quedan un poquito flojitos, por eso es que me toca recomendarlo como alquilable. Si lo consiguen barato, genial, es una buena oportunidad, se me hace que no es muy difícil y la dificultad no es muy elevada, y pues, si igual si hace falta pueden hacer un poquito de grinding repitiendo misiones anteriores. Y en cuanto a recomendaciones, otros juegos que de pronto hemos reseñado y que les podrían a ustedes llamar la atención, aquí tengo dos. Uno es Triangle Strategy, ese fue el podcast 176. Eso es un juego de estrategia por turnos, pero por todo lo que nos comentó Víctor, tiene una mejor trama en el que el jugador controla más la situación, y es otro de esos títulos que pasó completamente desapercibidos. Ese sí, solamente está en PC y Nintendo Switch. Y el otro es uno que ya les mencioné durante el podcast, que se llama 13 Sentinels Aegis Rim. Ese nosotros lo reseñamos en el podcast 137. Tiene un sistema de combate muy similar, si bien los combates son un poquito más sencillos, pero también trae todo el tema de novela gráfica que le agrega muchísima trama, y eso sí representa un buen porcentaje del juego. Entonces, para un sistema de combate muy similar, este 13 Sentinels, y todo el tema de la trama y el diseño, las gráficas de Vanilla Ware son simplemente preciosas. Vayan, escuchen esos dos podcasts, 176 y 137, a ver si de pronto algunas de esas alternativas les llama más la atención, o definitivamente le quieren dar una oportunidad a The Diofield Chronicle si lo consiguen a un precio razonable. Perfecto. Con esto, entonces, cerramos el primer podcast de retos. Espero la próxima semana poder traerles el que ustedes eligieron para que yo jugara. No sé, César, si tiene algo más para despedirnos. No, pues agradecer una vez más a todas las personas que participaron en la encuesta en la página web o a través de nuestra cuenta de Twitter. Estamos en Twitter o X o como se llame en el momento que escuchen esto. Nos pueden buscar como Crónicas Goomba, una sola palabra. Goomba se escribe G-O-O-M-B-A. Ahí nos encuentran, ahí estamos publicando todo lo que sacamos en la página web para que ustedes se enteren. Ahí les estamos comentando, estamos poniendo aniversarios de juegos que hemos reseñado que cumplen 5, 10, 15, 20, 25 años y más en nuestra página web. Entonces, de verdad, invitados a seguirnos. Si quieren hacernos preguntas, ahí mismo les respondemos. Estamos muy atentos de esa red social. Y me despido de ustedes. Mi nombre es César Rivera. Me encuentran en redes como Flagstad. Un saludo para todos. Y se despide Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.